En el 2004, el mundo estuvo atravesado por estos hechos. Marruecos sufrió un terremoto demoledor. Se produjeron en España los atentados del 11 de marzo, en los que murieron 192 personas por cuenta de un ataque terrorista contra 4 trenes que estaban ahí esperando que la gente se subiera en la estación de Atocha. Estábamos en el andén, lleno de gente, lógicamente, por la hora que era, y ha habido una explosión, ha cundido el pánico entre la gente, hemos corrido todos hacia las escaleras, y cuando estamos en las escaleras ha habido otra explosión. Ese año, Putin gana las elecciones en Rusia, y desde entonces las sigue ganando. Vladimir Putin ganó las elecciones en Rusia y volverá a la presidencia de ese país hasta el año 2018. Este será el cuarto mandato de Putin hasta 2024. Su principal opositor, Alexei Navalny, no podía... En información internacional, Vladimir Putin fue reelegido este domingo para un quinto mandato en Rusia. Ese mismo año el mundo conoció cómo los soldados americanos que estaban estacionados en Irak torturaban a sus prisioneros en cárceles como las de Abu Ghraib. Colombia no se quedó atrás, porque este año bisiesto, el 2004, sucedió de todo. Ese fue el año en que murieron 21 niños en un bus de un colegio de Bogotá, cuando una retroexcavadora de por lo menos 50 toneladas cayó sobre la ruta en que iban cerca de 40 niños de un colegio. 21 niños murieron. En el 2004 fue el año en el que el conflicto con las FARC y la guerra contra esa guerrilla, la Colombia del 2004 no era precisamente un país que apareciera en los folletos turísticos, y muchos sostenían que Colombia era un estado fallido, que para muchos también se estaba deshaciendo. Fue que se inició en Cartagena el primer festival Hey. Y en esa Colombia aislada, que se miraba al ombligo, fue que de pronto en Cartagena, en ese año, en el 2004, se inauguró el primer Hey Festival y se abrió un espacio para compartir gustos literarios, musicales y culturales que no solamente estaban dormidos en Colombia, dormidos en esa Colombia agobiada, sino que se conectaban con lo que pasaba en el mundo, sino que forzaron a que Colombia se conectara con lo que pasaba en el mundo. Empezaron entonces a llegar grandes plumas literarias, como Salman Rushdie, que también va a estar ahora en Cartagena. Premios Nobel de literatura como Coetzee, amén de muchos científicos, ambientalistas y poetas. El Hey Festival de Cartagena cumple hoy 20 años y esos 20 años se van a celebrar con todas las de la ley en su nueva edición, que va a ser como siempre en Cartagena. Y la cita es desde el 30 de enero hasta el 2 de febrero. Nuestra invitada de hoy es el corazón de ese festival, que además ya tiene muchas ediciones en América Latina, en México y en Perú. Cristina Fuentes Larroche. Ella es una gestora cultural española que es la directora internacional del Hey Festival. Ella no solamente fue la fundadora también, con Peter Florence, de el Hey de Cartagena, sino que también está detrás de la creación de los otros Heys que se han ido creando en el mundo, además del de Colombia. Está en España, en México, en Ucrania, en Líbano y en el Perú. Fue condecorada con la Orden del Imperio Británico por sus contribuciones a la educación
y a la cultura en América Latina. Bienvenida, Cristina. Pues encantada de estar aquí contigo, María Jimena, que hemos disfrutado de muchos de esos 20 años en el GEI, además. Han pasado ya 20 años desde la primera vez que tú pisaste tierra cartagenera. 20 años en los que Colombia ha cambiado, ¿y de qué manera? 20 años en que el festival ha ido también transformándose, ampliando fronteras. Ahora el GEI no solamente se hace en Cartagena, también se hace en Jericó, se hizo hace poco en Mompox, en fin, es un proyecto que está en constante expansión. El GEI va a cumplir 20 años. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se siente en tus hombros? Pues sí, 20 años es toda una vida, la verdad, y es muy emocionante. Yo creo que los 20 años es un momento también para mirar al pasado, celebrar. Hemos estado organizando un documental de los 20 años, con muchas entrevistas. Va a haber una gran exposición de fotos. Es un momento también para mirar al pasado, pero también para mirar al futuro, para mirar qué más hay que hacer, los retos que tenemos por delante. Pero bueno, es un bonito número. Y como bien dijiste, el Festival de Cartagena de Indias, el GEI Festival en Cartagena de Indias, dio pie a muchos otros festivales en el continente. Llevamos ya 10 años en Arequipa, en Perú, 15 años en México. Aparte de Cartagena, luego vino el capítulo, el GEI Festival o el GEI Forum en Medellín, que ahí llevaremos como unos 10 años, otros 6 en Jericó. Pero bueno, es emocionante pensar que claro, niños, cuando llegamos a Cartagena, los niños de 8, 6, 7 años ahora son adultos, o sea que hemos estado acompañándoles en estos 20 años en su crecimiento, estando allí año tras año. Y yo creo que un proyecto como este, lo importante es la sostenibilidad, que tenga raíces profundas, sí, en la ciudad, en el país, y yo creo que eso se ha conseguido sin duda y bueno, es un momento emocionante. Cristina, ¿por qué no nos cuentas de dónde viene el GEI? Porque mucha gente piensa que el GEI Festival es de Cartagena y realmente viene de un pequeño pueblo que se llama GEI, en Gales. Pues bueno, el GEI Festival es este festival de literatura, ideas, conversaciones, que nació primero en un pequeño pueblecito de Gales, Hay-on-Wye, ya hace casi 40 años. Es un lugar ahí remoto en la campiña galesa, en un pueblito de tiendas de libro de viejo, de segunda mano, con mucha idiosincrasia. Y ahí creció este pequeño festival que fue creciendo, se fue haciendo en un gran encuentro de 12 días con 700 escritores, pensadores, músicos, con 100.000 o 200.000 personas de público, y se convirtió en un modelo de excelencia. Mucha gente venía al GEI a que le ayudáramos a montar un festival en Italia, en Mantova o en Berlín o en Parachi, en Brasil. Y llegó un momento que el director entonces, Peter Florence, decidió, en vez de solamente ayudar, ¿por qué no creamos nosotros festivales trabajando con un equipo, creando un equipo local y creando una red de espacios para potenciar los libros, la literatura, de espacios que fomentan también pensamiento crítico? Sí. Y Peter estuvo muy involucrado montando el festival de Parachi en ese momento, que fue 2 años antes de Cartagena. El primer festival en Brasil fue en el 2004 y en ese momento estaba Lula en el poder y su gran héroe era Eric Hobsbawm, y logró que Eric Hobsbawm fuera allí. Ahí se encontró con Caetano Veloso, Gilberto Gil, y fue un evento muy memorable. Desde ahí él pensó, hagamos algo, pero nosotros, porque él ayudó a montar eso. Luego ya el festival siguió adelante y Carlos Fuentes, que era un invitado habitual al festival en Gales, nos sugirió Cartagena como sede. Carlos Fuentes. Sí, él dijo que era la ciudad más bella del Mar Caribe y que pertenecía a un país que necesitaba esta clase de espacios, esta clase de conversaciones y nada, y así. Y entonces él iba a ir a un congreso que sucedía en Cartagena, yo llegué allí y allí él me presentó y él organizó una reunión con Gael García Márquez, que andaba por ahí, Tomás Selo Martínez estaba en esa reunión, Sergio Ramírez, estaba también Jaime Abello, sí, y allí fue como la primera semilla de este festival. Y nada, yo creo que llegamos aquí a Colombia
encontramos un sector público, privado, individuos que realmente compartieron la visión y nada. Y entonces después aquí seguimos trabajando desde una fundación también colombiana, con la internacional. En el fondo trabajamos como dos equipos, uno nacional y otro internacional, con una sinergia muy especial que hace que la suma de las partes sea mayor todavía y que por un lado logra que el festival tenga raíces profundas en Colombia, en Cartagena, pero al mismo tiempo quiera ser el centro del mundo durante 4 días. O sea, una cosa no quita la otra. Es muy internacional, pero también muy enraizado en lo que es Colombia y Cartagena. Cristina, pero en ese momento era una apuesta arriesgada venir a Colombia, Cartagena, en un momento en que el país estaba inmerso en un conflicto con una guerrilla con las FARC por un lado, con los paramilitares por el otro, con un gobierno como el del presidente Uribe, que tenía muy contentos a muchos colombianos, debo decir a la mayoría, pero también pues tenía muy afanados a la oposición, que estaba un poco siendo víctima de un gobierno fuerte. Pero sobre todo, pues había todo este tema de la seguridad, de que Colombia era un país complicado en ese sentido. Sí, era otra Colombia. Y la verdad es que llegamos justo en el momento que Colombia se empezaba a abrir al mundo. O sea, un año después fue cuando ProColombia, ProExport se llamaba entonces, empezó a vender Colombia como país turístico. Antes no lo hacían. O sea, llegamos sin saberlo un poco, la verdad. Fue un proyecto un poco quijotesco en sus comienzos, he de decir. Aquí llegamos, ahí sugeridos por Carlos Fuentes, encontramos a muchísima gente que nos apoyó, pero sí, era un proyecto complejo, pero en realidad llegamos justo en el momento adecuado, el momento que Colombia se empezaba a sentir más segura. Un año después ya empezó a promover Colombia como país turístico. Cartagena siempre fue un lugar como de encuentro y mirando atrás yo creo que llegamos justo en el momento que pudimos, de una forma pequeña obviamente, pero sembrar semilla y apoyar o por lo menos ser testigo de ese cambio. Para mí ha sido realmente un privilegio ver cómo estos 20 años ha cambiado Colombia. Yo me recuerdo los primeros años que nos sentíamos casi misioneros. La gente venía a nosotros, gracias por confiar en nosotros, gracias por venir a Colombia. Y yo, no, gracias a vosotros por aceptarnos estar aquí. Y ahora, claro, ya unos años después, ya el colombiano se sintió ciudadano del mundo como siempre lo fue. Pero fue muy interesante ver la transformación social, económica quizá, del país. Y entonces vino el problema de que la gente que ustedes invitaban, que eran muy importantes en el mundo literario, en el mundo científico, en el mundo de la música, pues a veces decían, hombre, sí, muy lindo ir a Cartagena, pero uy, qué susto ir a Colombia. ¿Cómo hacían? Yo me acuerdo, por ejemplo, de la llegada de Salman Rushdie, quien además también estuvo en Bogotá. ¿Cómo fue esa traída de Salman Rushdie en ese momento? Pues sí, aquella primera vez que vino Salman Rushdie, sí. Claro, pues justo Salman llegó y no quiso. Lo del Fauta acababa de empezar a viajar mucho. Él no quería ninguna seguridad cuando él vino a Colombia. Curiosamente, él no quería seguridad extra por todo el tema de la fatua que tenía todavía. Claro, ya se había aliviado la fatua, pero no quería, pero la policía se enteró que venía, entonces le mandaron una unidad móvil a recogerlo. Vino, y él llegó enfadadísimo, dijo, yo dije que no quería seguridad, por favor quitármela porque si no me voy. Y entonces nos tocó firmar casi hasta un documento que nos hacíamos responsables. Pero bueno, en ese momento teníamos también Cartagena, siempre ha estado con su bien cuidado. Pero sí, fue un momento muy emocionante. ¿Te acuerdas? Aquel evento en el Teatro Heredia, que no cabía nadie, no cabía casi no cabía ni un alfiler. La gente tocando la puerta para que les dejaran entrar. Y luego también pasó por Bogotá, en la Universidad Nacional, que también estuvo abarrotado. Él estaba emocionado de ver los pósters con su foto. Mira, todo esto es para mi evento. Y no, y ahora vuelve después de su horrible atentado. De su horrible atentado. Sí, de ese libro tan
tan bonito como es Cuchillo. Sí, El Cuchillo, sí, que es lo leímos. Sí. ¿Verdad? Que es una historia también... Es una historia de amor también a su mujer, a Eliza, que también viene Eliza. También viene Griffith, que es poeta, con una primera novela muy, muy buena, Promise, se llama en inglés, que la publica en español ahora en enero. Bueno, ese es uno de los grandes nombres que vienen para Cartagena en este próximo Hey Festival, que se va a realizar desde el 30 de enero hasta el 2 de febrero en La Heroica. ¿Qué otras celebraciones, qué otros nombres van a sentirse en esta celebración de los 20 años del Hey? Y veo que inaugura Carlos Vives. Él hacía rato no iba al Hey, si mal no recuerdo, estuvo en una edición, en un homenaje a Lucho Bermúdez. Él estuvo hace tiempo en un homenaje que hicimos a Lucho Bermúdez. ¿Te acuerdas? Era un homenaje. Sí, yo recuerdo a él repasando antes, todos los apuntes antes de entrar en el escenario. Yo creo que esa fue la última vez que vino, pero ya hace tiempo. Sí. No, además ahora viene como gran protagonista. Él va a tener este evento inaugural, una gran conversación que va a ser sobre todo con Andrés Monpote, sobre todos los momentos de su vida musical. Y luego va a tener un conversatorio con Ricardo Silva sobre el arte de escribir canciones, que es todo un arte. Mira, a Bob Dylan le dieron un Nobel. Y él es un gran escritor de canciones. Exactamente, eso, y un poco reconocer ese uso de la palabra tan importante para la canción. ¿Qué otros grandes nombres vamos a tener en estos 20 años? Bueno, tenemos un programa realmente nutridísimo de gente estupenda. De la parte literaria, empecemos con literatura, pues está, por ejemplo, viene Colson Whitehead, este escritor afroamericano que ha ganado 2 veces el premio Pulitzer. Viene con Manifiesto Criminal, es su última novela, pero es muy, muy interesante. Colson Whitehead. También viene el irlandés Colm Tolbin. Él escribió este libro Brooklyn, que además fue una gran película, y ahora viene con su secuela Long Island. Tenemos, estarán las grandes escritoras, las mejores, yo creo que escritoras de América Latina, María Negroni, Cristina Rivera Garza, que por cierto acaba de ganar el Pulitzer con su libro tan maravilloso, El invencible verano de Liliana, que cuenta el feminicidio de su hermana Liliana de una forma El invencible fascinante. verano de Liliana. El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. La gran Gioconda Belli, que también va a hablar ha escrito un libro que es un poco su biografía. Isabella Hamad es una gran autora británico-palestina. Ella escribió este libro, Los parisinos, que cuenta la historia de Palestina en el siglo XX, y además se ha convertido en una gran voz junto a Sally Rooney. Escribieron ellas un artículo buenísimo en el Guardian, un poco hablando del genocidio en Gaza. De literatura en español está María Dueñas, gran autora que sabe llegar a públicos amplios. Además ha tenido El mundo entre costuras, ha sido una serie también. Claro, que todos la conocimos. Claro. Por ahí. Sí, claro. Tremenda serie. Tremenda sobre serie. El libro de ella. Claro, y ella es una gran escritora también, porque es una escritora muy para públicos amplios. Juan Gómez Jurado es otro escritor también español, que también él hizo su libro, se hizo serie con La Virgen Roja. Sí, y también, por ejemplo, de literatura, y por supuesto muchísimos autores, Camila Sosa Villada, con su libro que es estupendo, Tesis sobre una domesticación. ¿Qué más tenemos aquí de literatura? Y también otros Pulitzers americanos, el Viet Thanh Nguyen, que escribió El simpatizante, que HBO también ha hecho una serie muy buena de ese libro. Y Justin Torres ganó el Pulitzer también por Blackout.
que es todo tema de LGTB, muy buen libro. Bueno, y literatura nacional, pues muchísimos, desde Melba Escobar con su libro Las huérfanas. Con su nuevo libro, Sí, o Piedad Bonet con La mujer incierta, o Juan Gabriel Vázquez, que tiene una novedad, Los nombres de Feliza, o Yuris Romero, Las visitantes, Laura Ortiz Gómez, Indócil, o sea, multitud de escritores colombianos. También ciencia tiene un gran capítulo. Mira, a mí me encanta este neurocientífico Rafael Yuste. Él es español, él lidera un proyecto que se llama Brains en Colombia, que es un proyecto que creó Obama, y él está haciendo él lucha por los neuroderechos. Él dice que el cerebro se tiene que proteger dentro de los derechos humanos básicos, porque está a punto de ser leído, de ser modificado, y eso puede pasar sin que uno lo acepte. Entonces él es hace un gran lobby de neuroderechos. Su libro se llama El cerebro, el teatro del mundo, pero bueno, de neurociencia y la inteligencia artificial, que es un tema importantísimo para todos. También estará Mariano Sigman, también estará Rodrigo Kiran Quiroga, también un matemático maravilloso británico, Marcus Satoy, que también tenemos temas de ciencia, Jennifer Ackerman, que te acuerdas que ella estuvo hablando de los pájaros, y ahora viene a hablar de la sabiduría de los búhos, imagínate. Esa es espectacular, eso sí tienen que oírla. No, total. Y importantísimo también ver y relacionarnos con la naturaleza, el mundo animal de otra forma, porque es fundamental. También de temas de actualidad, historia, estarán temas de escritores que hablan del mundo clásico, que se ha puesto tan de moda últimamente. Estará John Sellars. Él escribió este libro, Lecciones de Aristóteles, comprender al mayor filósofo de todos los tiempos, un libro además escrito para públicos amplios que nos hace entender el mundo estoico, Aristóteles. Él es un gran divulgador del mundo clásico. También del mundo clásico está esta mujer maravillosa, Natalie Haynes, que ella habla del mundo clásico, pero reivindicando una mirada feminista que incluso hasta existía. Por ejemplo, ella viene con este libro Las miradas de Medusa. Además, Natalie Haynes fue comediante, sabe contar historias de una forma maravillosa. Así que John Sellars y Natalie Haynes, imperdibles. Luego está obviamente Pablo Montoya, que también habla de Marco Aurelio, Los límites del imperio. Bueno, y otro historiador que recomiendo mucho es Peter Frankopan. Él es un historiador de Oxford y ha escrito un libro muy interesante sobre... El libro se llama La Tierra Transformada, el mundo desde el principio de los tiempos. Y él cuenta cómo el medio ambiente ha moldeado la historia general. Y es un ángulo muy interesante de contar la historia del mundo. Otro libro también no parecido, pero vamos, ese tema, es una española joven que se llama Virginia Mendoza. Ella la publica Debate y su libro se llama La sed, una historia antropológica y personal de la vida en tierras de agua escasa. Un poco como la historia de la escasez de agua ha cambiado el mundo. Y además un tema fundamental ahora, y también en Bogotá, que veo que siguen los problemas con el agua. Estamos fregados en Bogotá y en varias partes del país. Sí, y en todo el mundo, la verdad. Teniendo agua. Ni teniendo agua, además. Pues ya lo hablaremos con Virginia en Cartagena. Luego estará Javier Zamora. Él escribió este libro que se llama Solito. Este fue un niño migrante de Centroamérica que llegó a Estados Unidos y se ha convertido, realmente este libro ha tocado la fibra del continente americano y muy interesante tenerlo con nosotros. Bueno, estará también el Amitav Ghosh, el escritor indio que hace una gran crítica de la sociedad occidental con la maldición de la nuez. Tendremos también Anne Applebaum. Finalmente viene Anne Applebaum, que es una historiadora que además es columnista, ha sido columnista en varios periódicos. Creo que hoy es columnista de Atlantic. Y todos recordamos ese libro del ocaso de la democracia. Autocracia S.A. Los dictadores que quieren gobernar el mundo. Y el libro que viene ahora es además muy importante porque es Autocracia S.A. Los dictadores que quieren cambiar el mundo. Imagínate ese libro, lo que va a dar de hablar.
Vea, viene Anne Applebaum. Esa parte me parece que es clave, ¿no? Esto está... Bueno, y otra filósofa americana que me encanta y recomiendo a todos, se llama Susan Neiman. Ella la publica Debate y viene con un libro que se llama La izquierda no es woke. Y hace una gran aclaración que es importante de hacer, porque ahora mismo hay mucha terminología mezclada, guerras culturales, desde la ultraderecha se quieren hacer entender que todo el progresista es woke y no lo es. Y ella lo cuenta en ese librito, que es un librito que se lee muy rápido, La izquierda no es woke, cuenta muy claramente cómo lo woke es trivialista, el progresismo siempre quiso ser universalista. Y esa es la gran diferencia y es muy interesante. Yo la recomiendo muchísimo, Susan Neiman. Luego periodismo, estará con nosotros Jorge Ramos, y además que es el periodista latino más seguido de América Latina, de Estados Unidos, perdona, y va a presentar Así veo las cosas, lo que nunca te conté. O sea, va a escribir. ¿Es la primera vez que escribe? Sí, yo creo que es como una especie de biografía de él. O sea que va a estar muy, muy interesante. Estará Leila Guerreiro también, con su estupendo libro La llamada. Sí. Estar también, no olvidamos Ucrania, estará una gran periodista, Natalia Gumeniuk. Tendremos este estupendo homenaje también a la parte periodística a Guillermo Cano, que estarás tú, María Jimena, con María Elvira Salper, y también estará moderado por Juan David Correa, porque el año que viene va a empezar este homenaje, va a ser el año Guillermo Cano. Estará también, mira, un periodista maravilloso italiano, Nicola Laghiola. Él escribió un libro, es una especie de Truman Capote, se llama La ciudad de los vivos. Wow. Y cuenta una historia verídica de unos chicos de buena familia, ricos, que una noche traen a un joven de la calle y lo matan a sangre fría, y lo cuenta de una forma, hace un análisis del mal, bueno, es un libro bestial, La ciudad de los vivos, muy, muy recomendable. Bueno, y de música, bueno, he contado nombres. De música, sí. De música está obviamente Carlos Vives, Conversación. Sí. El concierto inaugural va a ser cartagenero, Juan Carlos Coronel, que nos va a hacer bailar a todos. Es correcto, sí, Juan Carlos Coronel. También vamos a tener un evento también, María Jimena, sobre los Les Luthiers. Va a estar con nosotros Carlos López Puccio, con Alex Rigelmo y Daniel Samper, hablando un poco de la comedia, del humor, el humor tan necesario para todos, el humor como sátira, el humor para buscar esperanza, para reírnos de nosotros mismos, de eso tan importante que no debemos olvidar el humor. Y vamos a cerrar con un evento musical de Jorge Velosa, o sea que la música está muy bien representada. Jorge Velosa, la carranga, que ahora es casi más... O sea, tiene tremendos adeptos. Ya salió de Colombia incluso la carranga. Y bueno, y un poco lo que vamos a hacer es todos los autores que he contado de forma un poco desordenada, son muchos, son casi 200, pero lo que va a ser muy interesante es que aparte de hablar de sus libros, lo que hicimos hace un par de meses es preguntar a los colombianos que nos mandaran las preguntas que nos debemos hacer a nivel individual y colectivo para entender el presente, imaginar el futuro. ¿Qué preguntas deberíamos contestarnos? Entonces hicimos un llamado, recibimos 700 preguntas. De esas 700 hemos seleccionado 20 que son de temas de democracia, inteligencia artificial. Dímelas. Ay, a ver, vamos a buscar las 20 preguntas. Pero eso me parece... Y vamos a hacer mesas que van a responder estas 20 preguntas. O sea, muchos de los autores los vamos a unir, y lo bonito del festival es que nosotros de forma artificial hemos separado las áreas de conocimiento, ciencias, humanidades, y no están separadas, están totalmente unidas. Y a través de estas mesas unimos diferentes áreas de conocimiento para ir contestando estas preguntas que son desde, por ejemplo, ¿qué libertad estarías dispuesto a renunciar por seguridad? Ajá. Pues bueno, pues eso es una pregunta complicada. Otras preguntas puede ser, por ejemplo, ¿cómo lograr que la inteligencia artificial no aumente las desigualdades? Otra pregunta podría ser, hasta que
¿para qué sirve la ficción? Otra pregunta, ahora que recuerdo, son todos de temas de democracia. Estamos en el fin de la era occidental, por ejemplo. Si están todos en la página web y las hemos agrupado en grupos. ¿Va a haber guerra mundial? Claro, exactamente, por ejemplo. Y son todas preguntas que la idea que entonces cada panel va a responder como a 6 o 4 dependiendo de ellas y dependiendo de temas, democracia, actualidad, y esas preguntas en el fondo llevarán a más preguntas también, y la idea es que sea interactivo con el público, unas conversaciones que sean estas grandes mentes con el público, que conversemos sobre las preguntas que nos debamos a hacer hoy en día, porque realmente para encontrar respuestas también primero hay que pensar qué nos debemos preguntar, ¿no? Sí. En este mundo ahora nos debemos preguntar casi todo. Por eso. Pero hay que pensarlo bien. Yo creo que es un ejercicio bonito que sea Colombia quien pregunte. Entonces hicimos todo un llamado por redes, por los socios mediáticos, en una plataforma en la página web, que además rifábamos un viaje a Cartagena. Los ganadores están muy contentos y al final llegaron muchas parecidas, sí, con diferentes matices, y seleccionamos estas 20 preguntas maravillosas que se van a ir se van a contestar en esas mesas y luego de forma transversal durante el festival. Y luego también otra cosita que vamos a hacer muy interesante, estamos trabajando con la Fundación Ford y se va a lanzar una red malunga de justicia global, sobre todo de temas del racismo y el impacto de la cultura, con grandes escritores académicos de todas las Américas, de todo el mundo en realidad, sobre el tema del racismo, algo muy importante de hablar en Cartagena. Después del asesinato de George Floyd, la Fundación Ford hizo un análisis, hizo una investigación para ver cómo había cambiado o crecido incluso el racismo antinegro en todo el mundo. Y se hizo todo un informe académico y se ha creado una red para hablar de todo este informe, de todo lo que se encontró en el mundo al público amplio. Y lo vamos a lanzar en Cartagena con grandes académicos desde, pues no sé, Mónica Moreno Figueroa, Claudia Mosquera, Rosero Lavé, sí, Ana María Belique. Eso va a ser algo muy importante también en el festival. Seguimos hablando con la Fundación Open Societies de las miradas sur a sur. O sea, no solamente que en Cartagena se reúna América Latina y el norte, sino también que venga gente, pensadores del sur global. Por ejemplo, Amitav Ghosh, pero eso lo ha hecho mucho el GEI. Yo creo que eso sí ha venido haciendo, que es trayéndonos a los grandes pensadores africanos, que yo creo que es una exactamente. Pero continuar con eso, con CAF seguimos con todo el tema de industrias creativas, y luego también algo importantísimo, María Jimena, la parte infantil y juvenil. Ayer lanzamos la programación en la Universidad de Cartagena, en la pública, y fue emocionante escuchar a jóvenes que han crecido con el GEI, lo que ha sido para ellos, o líderes comunitarios, cómo realmente han visto cómo lo positivo de llevar a escritores, pensadores, no solo durante el festival, sino durante todo el año, a diferentes barrios periféricos, a zonas vulnerables. Al festival es que fue muy emocionante, la verdad. Empezó pues circunscrito a Cartagena, pero ahora pero ahora el GEI está por fuera de Cartagena y no solamente se circunscribe a estos festivales, sino que está presente en varios eventos a lo largo del año, en lugares como Jericó, en lugares como Monpós, en fin, ¿cómo es la historia? Porque esa es otra cosa que se hace, ¿no? No es solamente en el corralito, sino que de piedra, sino que salen, los escritores van y conocen de verdad la Cartagena real. No, y además es algo que hacemos todo el año, no solamente no solamente en el festival, que vayan y lo vean, sino realmente es un trabajo continuado con fundaciones existentes allí, como Rureli, como la Canoa Literaria, la Fundación Planck. Trabajamos durante el festival todo el año en Cartagena y en otras formas, partes de Bolívar. También damos unas becas de excelencia desde hace 2 años a jóvenes afrodescendientes cartageneros para que trabajen con nosotros. Llevamos ya 24, trabajan con nosotros, les damos también un training en gestión cultural y luego es un intercambio de conocimientos. Nosotros hemos aprendido muchísimo de ellos, cómo se nos ve, qué podemos hacer para acercar a las muchas Colombias. Yo siempre digo que cuando llegamos a Colombia, nuestra
primera misión que sentimos era conectar a Colombia con el mundo y el mundo con Colombia. Y ahora un poco es conectar también a las muchas Colombias, que es otra misión adicional, que hablen, que conversen, que se mezclen. Y por eso están en Jericó y por eso han hecho cosas en Monpós, hicieron. Sí, seguimos ahí con toda esa parte de... Es increíble, han ido como entrando en esa Colombia profunda, claro, que está más que está mucho menos conectada. Bueno, ¿y cuáles son los nuevos proyectos futuros? Porque el Hey de Cartagena ha sido un semillero para otros 6. Ahora ya está para otros 6 internacionales. Está desde hace rato el Hey de Arequipa en el Perú, el Hey de Querétaro en México. ¿Y cuáles son los próximos, Cristina? Yo creo que cada vez entiendo para qué sirve más y más y más. Yo creo que hay una gran necesidad en este mundo tan digital, estamos todos tan en redes sociales pensando que las cosas son blancas y negras y hay tanta multitud de gamas a cada idea, a cada tema. La realidad es muchísimo más compleja de lo que a veces creemos. Que hace falta estos espacios libres, espacios de reflexión, de conversación. Yo creo que la conversación pública está tan polarizada, tan simplificada, en general, en todas partes, que hace falta mantener, celebrar estos espacios para conversar, para ejercer la tolerancia y también para celebrar al pensamiento riguroso. Ahora cada uno parece que cualquiera sabe de todo y hay gente que está trabajando día y día con las ideas y hay que celebrarlo. Ellos tienen que ser los héroes de nuestros tiempos. Ellos tienen que estar en la conversación. Y yo creo que esos espacios son importantes para inspirarse, para reflexionar entre todos. Y también para buscar esperanza. Yo creo que es importante buscar esperanza. Rebecca Solnit, que fue invitada nuestra el año pasado, ella dice que ella hace un llamamiento al sector creativo a poder imaginar otro futuro, porque ahora mismo lo único que vemos es distopia. Todo es negativo. El cambio climático va a acabar con nosotros. La inteligencia artificial se va. Yo creo que hace falta que no seremos capaces de tener esperanza sin tener una visión de futuro. Y somos, como seres humanos, capaces de hacerlo. Somos los únicos que somos capaces de imaginar lo que no existe. Y es una capacidad maravillosa. Y y yo creo que es importante esos espacios que sirvan para unirnos, para conversar, para promocionar la lectura, obviamente, y llevar a niños, a jóvenes, a todos a ir más hondo, ir más profundo. El Festival de Cartagena es el festival destino, el festival donde todos... a Cartagena traemos casi a 200 escritores, pensadores, científicos. Lo que hacemos es un capítulo en Jericó, que es un Hey Festival un fin de semana anterior, del 24 al 26 de enero será este año. Luego hacemos un Hey Forum en Medellín, también que será del 27 y 28. Y justo antes hacemos también, al mismo tiempo, paralelo, un Hey Forum en Panamá, que empezó el año pasado. Y todo eso está relacionado con el Festival de Cartagena. Luego en América Latina también estamos en Perú, en Arequipa, que llevamos ya 10 años, que es un festival que ha crecido mucho, que está muy posicionado. Acabamos de celebrar estos 10 años hace un mes. Y luego en México, que estamos en Querétaro, ahí llevamos 15. Y en México, en Querétaro... Y ha crecido muchísimo. Sí, pero aquí yo creo que el Festival de Cartagena yo creo que ha crecido mucho. Empezamos muy literarios, poco a poco empezamos a abrirnos a nuevos temas y ahora estamos trayendo estas nuevas ideas. Y el reto es ver también cómo cambiamos. Como tú bien has dicho, Jimena, todo cambia. El festival tiene que buscar también nuevas audiencias, nuevas formas de reflexionar. Yo creo que sigue siendo un espacio maximalista para todos, donde se reúne mucha gente de diferentes estratos, diferentes edades también. Yo creo que es difícil, vivimos todos tan en burbujas digitales y burbujas generacionales y reales. Y este festival, y hay pocos espacios a veces donde confluyen gente que piensa diferente, de diferentes... y queremos que el GES siga siendo esto, pero también tratando temas punteros diferentes, provocadores también. No se pierdan la cita del Hey en Cartagena, los 20 años de ese festival. Y reserven la fecha del 30 de enero
al 2 de febrero. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.